Entonces, empezando por enfermedades de las glándulas salivales, básicamente vamos a ver algunas afecciones que podemos identificar y diagnosticar en nuestra área de odontología y qué hacer al respecto. Entonces, estas patologías se dividen entre cuando su causa es por una infección, cuando es un tumor o cuando es un tumor benigno o cuando es un tumor maligno. La que tiene más incidencia es lo que llamamos parotiditis y no es más que una infección que puede ser causado o por una bacteria o por un virus. El más frecuente de todos es específicamente el que más se conoce como paperas. Y puede ocurrir luego de hacer una cirugía abdominal o cuando hay alguna obstrucción de lo que son las glándulas salivales. Ya específicamente la parotiditis causada por un virus puede relacionarse al paramyxovirus, el citomegalovirus, el Coxsackie, eco e influenza. Entonces, papera no es más que una infección viral que es transmitida por gotitas aéreas, dígase cuando hay aerolización, y afecta específicamente la glándula parótida o la glándula submandibular. Normalmente se presenta en niños entre 5 y 18 años y los síntomas que se ven es una rápida tumefacción bilateral, dígase la cara se entumece así de ambos lados y el paciente presenta un dolor agudo. Cuando vemos el conducto parotídeo, o sea, por donde drena la glándula parótida, se puede evidenciar lo que es un exudado purulento. Como es una infección viral, el tratamiento de esta enfermedad es, como quien dice, dejar que pase lo que es la infección viral, que el virus corra su curso, y mientras tanto se hace un control de síntomas, que por ejemplo si le duele se le da analgésicos, si tiene fiebre se le da antipiréticos, y mientras tanto llevar una dieta líquida y guardar reposo en la cama. Entonces, si se fijan aquí, esos son más detalles más específicos en cuanto a la papera. Es una enfermedad contagiosa, o sea, normalmente cuando los niños van al colegio, al preescolar, si a uno le da, es muy probable que a los demás niños también se vean afectados. Normalmente presenta, aparte del dolor a la palpación, dolor de cabeza, malestar general, fiebre y dolor mandibular, porque fíjense cómo se pierde lo que es el, uh, el ángulo de la mandíbula por la inflamación de la parótida. Entonces, hay veces que este virus pasa de manera percibida porque puede ser asintomático y la única forma de diagnosticarlo es a través de anticuerpos en la sangre, dígase la reacción que produce el cuerpo para defenderse del virus. Entonces, si usted está padeciendo, o su hijo está padeciendo, o una persona pequeña que usted conoce está padeciendo de esto, es importante que dure en aislamiento de tipo respiratorio utilizando una mascarilla por lo menos durante 9 días. No solamente para no contagiar a los demás, sino para protegerse, o sea, perdón, no solamente es para que alguien no transmite el virus, sino para que alguien también no lo adquiera. Bien, entonces, siempre es necesario lo que es la desinfección de artículos que se llegan a contaminar tanto con secreciones nasales como faríngeas, dígase la saliva, los mocos, los estornudos. Y es importante poder llevarla al paciente a un centro médico adecuado, o más cercano, perdón, para que se diagnostique, se haga la prueba de detección de los anticuerpos en sangre para confirmar que es esto lo que está padeciendo y entonces poderle darle el tratamiento adecuado. Entonces, la cialodenitis bacteriana es aquella interrupción del flujo de los conductos salivales y puede deberse a que, por ejemplo, se hizo una cirugía abdominal y por el efecto de la anestesia general se interrumpe lo que es la excreción de ese conducto. Esto llega a causar ese tapón que aumente la glándula de tamaño y que duela la palpación. Entonces, fíjense aquí cómo se tiene. Por aquí viene el conducto de la glándula parótea, el conducto externo. Y fíjense cómo hay como un taponcito, una bolita y con exudado purulento. Este exudado purulento lo que hace es que se hace un cultivo y antibiograma. ¿Para qué? Para hacer crecer las bacterias que puedan encontrarse en este conducto, que se encuentran en este conducto, y al crecer, al cultivarse, luego se exponen a diferentes antibióticos y esos antibióticos se confirma cuál es el más efectivo para entonces tratar esa cialodenitis bacteriana.
Es importante también aprovechar que el paciente está en consulta para destapar lo que es el conducto una vez que se toma la muestra y presionar desde atrás hacia adelante para ayudar a que ese tapón se floje y que salga, o sea, drenar lo que es ese exudado purulento de la glándula. Ese es otro ejemplo en el cual se puede evidenciar lo que es el tapón creado por el exudado purulento. Tenemos lo que es adenoma pleomorfo, que es un tumor benigno, es más frecuente en glándulas salivales, es el tumor benigno más frecuente en las glándulas salivales. Se crece, va creciendo lentamente y muy bien delimitado, o sea, no invade, no tiene invasión de otros tejidos. Puede ubicarse tanto en la glándula parótida como el paladar duro, el blando y en la mucosa labial. Representa el 60% de los tumores que aparecen en la parótida y puede aparecer en cualquier edad. Entonces, su tratamiento es hialodectomía, que es básicamente extirpación del adenoma con bordes de seguridad. Aquí les presento este caso que no tengo. Aquí les presento este caso en el cual se puede evidenciar lo que es la extirpación de un adenoma pleomorfo. Fíjense como aquí tenemos el paladar y todo este crecimiento es lo que representa la lesión en sí. Entonces fíjense cómo está en el paladar y está cerca, o en este caso ya está cerca de todo porque es tan grande, pero proviene de lo que es una zona donde se encuentran más glándulas salivales. Entonces se realiza lo que es esta placa de acetato, placa de acrílico, y vamos a ver ahorita su función. Se evalúa el paciente, se confirma que que está apto para recibir la cirugía. Y fíjense aquí cómo se hace en la primera incisión y se llega a lo que es hueso. Esto de aquí, como pueden ver, es donde de donde se alimenta, de donde proviene lo que es la lesión. Y si seguimos más adelante, ya entonces se procede a lo que es la extirpación. Fíjense aquí como ya está disecado y viene o sea, se extirpa con todo y mucosa del paladar. Entonces, ¿se acuerdan la plaquita de acetato de arriba? Anteriormente, de acetato no, de acrílico. Esto blanco que ven aquí es cemento quirúrgico. Como el área, luego de extirpar todo lo que es el adenoma pleomorfo, queda... como el área queda expuesta, fíjense que esto es hueso, entonces se utiliza lo que es la placa de acrílico para poder permitir que cicatrice, o sea, poder proteger la herida en lo que va cicatrizando. Entonces fíjense aquí cómo ya va cediendo, o sea, va cicatrizando, perdón, y eso es un control a los 6 meses. Entonces, tenemos lo que es carcinoma mucoepidermoide, que si se recuerdan al principio de la diapositiva, es un tumor maligno y llega a crecer, también puede ubicarse en la zona palatina, puede ubicarse también en la glándula parótida, en la lengua, en el maxilar y manifestarse como un nódulo focal, presentar expansión ósea y no produce parestesia, dígase, no lastima lo que es el nervio. Su tratamiento, aparte de la extirpación, es radioterapia, dígase, eliminar la zona, o sea, la lesión, y que el paciente vaya a oncología para recibir radioterapia. Entonces, tienen como tarea lo que es buscar lo que es el carcinoma adenoide quístico y escribirme un pequeño párrafo explicándome la diferencia entre el adenoide quístico y el mucoepidermoide. Sobre este tema de glándulas salivales, fíjense aquí como tengo este libro, Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea. Este libro se puede descargar y en el capítulo 10 es donde nos encontramos todo lo que vimos, parotiditis, tanto aguda como viral, papera, serodenitis, adenoma pleomorfo, carcinoma mucoepidermoide y carcinoma adenoide quístico. De aquí es donde van a poder contestarme la pregunta de cuál es la diferencia entre el carcinoma mucoepidermoide y el adenoide quístico. Bien, entonces tenemos lo que es neuralgia del trigémino. Neuralgia, nervio, algia, dolor del nervio trigémino. Bien, entonces básicamente la neuralgia del nervio trigémino es cuando ocurre un trastorno en dicho nervio,
causando un dolor punzante o de tipo electroshock en partes de la cara. Por si no lo se recuerdan, tenemos lo que es el nervio trigémino, el núcleo, y este se divide en tres ramas: el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio maxilar inferior. Bien. Entonces, hay diferentes causas. La primera puede ser que el paciente padezca de esclerosis múltiple, que es una enfermedad en la cual se va degenerando todo lo que es esta recubierta del nervio, y por lo tanto ya el nervio entonces empieza a destruirse y a inflamarse, o sea, lo que forma el nervio. Entonces, otra causa puede ser que exista un tumor o un vaso sanguíneo que esté al lado del nervio y empiece a comprimirlo. También otra causa puede ser que en una cirugía, en un accidente, ocurre lo que es una lesión directa en vivo a lo que es ese nervio o en una parte de su trayecto, y por lo tanto ya entonces el paciente empieza a manifestar los signos. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos ante un paciente que puede estar sufriendo una neuralgia del trigémino? Lo primero es que sufre de espasmos muy dolorosos. El paciente siente como corrientazo que le llegan ya sea a través del nervio oftálmico, del maxilar o del mandibular, y ya entonces específicamente se va a desencadenar en una de esas tres ramas, y el paciente va a sentir dolor más cerca del ojo, más cerca del maxilar o más cerca de la mandíbula. Entonces, normalmente este dolor está referido en un solo lado del rostro. Recuerden que hay dos nervios trigéminos, por lo tanto, derecho e izquierdo normalmente se manifiesta en un solo lado. Entonces, no hay pérdida de la sensación, dígase, o movimiento de la cara, y el dolor puede ser desencadenado, o sea, lo puede causar cualquier estímulo: sonido, contacto, alguna actividad cotidiana como cepillarse, masticar, beber algo frío, beber algo caliente, hasta afeitarse. Cualquiera de estas actividades pueden desencadenar lo que es una crisis de dolor. Entonces, el detalle con esta enfermedad, con este trastorno nervioso, incluso le llegan a llamar enfermedad del suicidio, y eso es porque el paciente va de un sitio a otro, de un especialista a otro, y no hay un tratamiento como que 100% efectivo: vamos a esta pastilla y ya tú no vas a sufrir más nunca. Entonces, en lo que el paciente va siendo rebotado de un especialista a otro, se desespera y ya simplemente quiere lo que es eliminar el dolor. Entonces, como nosotros confirmamos que estamos ante un trastorno nervioso, que como es esta, la neuralgia del trigémino, podemos hacer exámenes de sangre para descartar alguna infección que esté provocando la inflamación del nervio o la degeneración, o algo que sea extrínseco del paciente que esté causando ese trastorno. Podemos utilizar lo que es una resonancia magnética en vez de una tomografía, porque la resonancia magnética nos da más información sobre lo que es tejido blando. También podemos hacer reflejos del trigémino, que es tomando un lapicero o la punta de los dedos y palpamos desde el ojo por la mejilla y bajando hasta la mandíbula, y eso puede desencadenar otra crisis de dolor, y ya entonces confirmamos por dónde es que está siendo afectado el nervio. Entonces, también se puede indicar lo que es una tomografía para evaluar el trayecto del nervio y ver si hay alguna obstrucción, tumor o vaso sanguíneo que lo esté apretando. Entonces, como les dije anteriormente, el paciente va de un especialista a otro con mucha frecuencia, y eso ocasiona también a que cuando sí se determine que es una neuralgia del trigémino, ya entonces el tratamiento llegue tarde o no sea tan efectivo. De por sí, ya el tratamiento no es que siempre funciona. Se puede intentar, siendo un poco conservador, tratándolo primero con anticonvulsivos, relajantes musculares y antidepresivos. Básicamente se disminuye todo lo que es la actividad del paciente. ¿Para qué? Para no desencadenar esas actividades que pueden provocar lo que es una crisis de dolor. Entonces, la cirugía es una opción, pero no se ha comprobado 100% que le da un beneficio al paciente. Puede ser una cirugía que se denomina descompresión microvascular, que básicamente si hay un vaso sanguíneo que está apretando el nervio, entonces dicho vaso sanguíneo se retrae. O
se interpone un objeto entre el nervio y ese vaso que está presionando el nervio para que entonces ya no lo presione. También otro tratamiento, que ya todo esto son un poquito más, ya más invasivos, que te tratan de destruir o cortar partes de la raíz del trigémino para que ya entonces no transmitan las sensaciones y ya entonces el paciente no sienta dolor. Pero obviamente no transmite dolor, pero también produce que no transmita ninguna otra sensación. Entonces puede ser ablación por radiofrecuencia, inyección de glicerol o alcohol, todo esto lo que provoca es una resección del nervio, microcompresión, cirugía, y hablamos de si hay una compresión por un vaso sanguíneo, ir a tratar el vaso sanguíneo, pero si es un tumor, ir a extirpar lo que es el tumor. Entonces fíjense aquí, por ejemplo, que tenemos la presencia de un vaso sanguíneo que puede estar presionando ese nervio y se le coloca lo que es una almohadilla de teflón que no permita que ese vaso sanguíneo siga empujando lo que es el trigémino. Esto es una gammagrafía que lo que permite es que a través de rayos gamma, apuntándolo directo y en vivo hacia el nervio, ya entonces se disminuya lo que es la transmisión de ese nervio hacia el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de este tema? Que básicamente entiendan que hay una afección al nervio trigémino que se puede confundir con muchísimas otras cosas. Hay personas que pierden piezas dentales cuando expresan y llegan a un odontólogo y le dicen, mira, me duele esta zona de aquí del oído y no es que se me inflama, pero es que yo siento un dolor cuando estoy bebiendo agua, cuando me acuesto, cuando me levanto. Y buscando y buscando y buscando, se empiezan a extraer piezas y los pacientes terminan siendo mutilados sin ni siquiera llegar a la conclusión de que puede ser el nervio trigémino que está siendo afectado. El nervio trigémino, o sea, estos síntomas que vemos aquí, se pueden confundir con una odontalgia. Dígase, un paciente que tiene una caries, un paciente que tiene un problema periodontal, un paciente que tiene hasta un empaste alto. Y primero hay que descartar todo lo que sea una afección por un diente, una afección por un trauma, por un mal hábito, y también tomar en cuenta que una neuralgia del trigémino puede ser esa causa por la cual su paciente tiene crisis de dolor. Entonces, lo que me interesa más que nada es que tengamos pendiente aquellos signos y síntomas que nos puede referir el paciente, que nos puedan llevar a confirmar que nuestro paciente sufre de neuralgia del trigémino.